Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Bienvenido a tu canal Sabiduría. Vamos a hablar de un tema que es bastante enigmático. ¿Quiénes son los Nefilim? Este, estos, estas personas, estas entidades que aparecen en la Biblia, llamados los Nefilim. Vamos a dar nuestras opiniones. Vamos a plantear lo que se dice y también les voy a plantear lo que me parece. Cada quien dirá su opinión, se respeta. No pretendo que crea lo que yo digo. Voy a colocar una teoría que es la que más me parece a mí y vamos a hablar de todas un poco, de las más comunes. Así que nos vemos después de la intro. Bueno, acá estamos. Vamos a hablar un poco de esto, de los Nefilim. Eh, ¿De dónde aparece esto? ¿De dónde figura esta expresión, los Nefilim? Vamos a buscar la fuente, y la fuente está en la Biblia, ¿ya? En las Escrituras. Y vamos a leer, a ver si tengo por acá el texto. Me parece que sí. Acá. Bien. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 6, del verso 4 en adelante. Dice, los Nefilim, coloco entre paréntesis, caídos. Hay, digamos, teorías de que son caídos. ¿Caídos de dónde? Nos preguntaríamos. Estaban en la tierra en aquellos días y también después. ¿Ok? ¿Sí? Ahí el texto continúa con otras cosas, pero vamos a enfocarnos en los Nefilim. ¿Quiénes eran los Nefilim? Eso es lo que nos vamos a enfocar. Ahora bien, hay teorías. Hay teorías. Una de las teorías es que, como significa también caídos, entonces eran seres que cayeron de allá muy arriba. ¿De dónde? Del cielo. Entonces, algunos concluyen de que eran ángeles. Una de las teorías es que eran ángeles. Y que estos ángeles empezaron a interactuar con la humanidad y a enseñarles cosas, darles algún tipo de conocimiento para ayudarlos en su evolución. Y debido a esto quedaron caídos porque no les correspondía intervenir en el caminar, en lo que llaman la línea de evolución humana. No les correspondía intervenir. Entonces quedaron como ángeles caídos. No éramos piedra entonces, sino luz. No nos correspondía interferir. Elegimos tratar de ayudar a la humanidad. Y cuando desobedecimos al Creador, Él nos castigó. Entonces, muchos de estos ángeles supuestamente fueron los que enseñaron al ser humano diferentes actividades. Digamos que les mostraron cómo trabajar la tierra mejor, cómo trabajar los materiales y una cantidad de cosas que ellos fueron los que intervinieron para que el ser humano darle una mano, ayudarlos. ¿Okay? Bueno, esa es una teoría. La siguiente teoría es que estos caídos
eran unos seres de otro mundo. Unos seres de otro mundo. Y que estos seres de otro mundo eran como una raza superior. Se veían como dioses, algo así. Lo cierto es que algunas de estas teorías señalan de que estos seres eran los llamados Anunnakis y que los Anunnakis también influenciaron en la humanidad. ¿Okay? Estos Anunnakis eran unos seres supuestamente superiores y que enseñaron a la humanidad a hacer cosas impresionantes, construcciones y bueno, una serie de cosas que según estos teóricos fueron estos llamados personas venidas de otros mundos, seres de otros mundos. Entonces, esa es otra de las teorías, de que estos caídos eran unos seres de otros mundos superiores, vistos como dioses, y que también influenciaron en la humanidad y les enseñaron muchas cosas, incluso que lo adoraran a ellos. Y quizás pudo haber sido algo así también. Bueno, esa es la segunda teoría. La tercera teoría es que eran del espacio, eran extraterrestres. Entonces, los extraterrestres fueron los que influenciaron en la humanidad, eran los Nefilim. ¿Okay? Otra teoría de los Nefilim es que eran seres caídos y según eran extraterrestres que influenciaron en la humanidad también, que los ayudaron a hacer cosas grandes, los ayudaron a conocer técnicas de construcción, les dieron conocimientos avanzados y que compartieron, digamos, inteligencia que no había en esa época. Entonces, me refiero a la inteligencia, a la capacidad de la tecnología avanzada. De allí que muchos señalan que de allí es que salen las pirámides, de allí es que salen de estas teorías, que salen muchas construcciones que cómo lo pudieron hacer sin herramientas para aquellos tiempos. Tuvieron que haber recibido una ayuda. Bueno, esa es otra teoría. Y la cuarta teoría es por la que yo me inclino más. Y es que los Nefilim no eran ninguno de estos, sino que los Nefilim representaban otra cosa. Si eran unos seres y que leyendo el texto bíblico, analizándolo, fue donde llegué a esta conclusión, que lo que me parece, no pretendo que usted lo crea, cada quien puede tener una opinión, ¿cierto? Así que yo vengo a plantear la que más a mí me convence. ¿Okay? Y para eso vamos a analizar el texto bíblico. ¿Okay? Lo más lógico, vamos a analizarlo. Dice el texto bíblico, déjeme buscar acá. Vamos acá. Ok. Fíjense algo. No sé si lo tengo acá para poder señalar. Sí, aquí tengo. Fíjense que el texto bíblico está en hebreo y español acá. Dicen que los seres humanos son carne y serán sus días 120 años. ¿Okay? Desde el verso 4, que es el verso que estamos abordando, dice los Nefilim. ¿Okay? Nefilim. Acá está escrito en hebreo y vemos cómo lo coloca
en, en letras entendibles para nosotros, también para la mayoría, en español, como los Nefilim, literalmente, Nefilim. Y que estos Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después. ¿Okay? El hebreo se lee de derecha a izquierda, por si acaso. O sea, de acá hacia allá, hacia la derecha e izquierda. No sé cómo aparece en sus pantallas, quizás sí. Espero que sí. De derecha a izquierda, por si acaso es de derecha a izquierda. Bueno, el capítulo 6 de Génesis, verso 4, nos dice que los Nefilim andaban en aquellos días. Okay. Ahora, si yo busco dónde aparece Nefilim en otra parte en la Biblia, vemos que en Números 13 también aparece. En el episodio donde los espías fueron a inspeccionar una tierra que tenían que conquistar, la tierra prometida. Y fueron a inspeccionarla. Y cuando la fueron a inspeccionar, se encontraron también a los Nefilim. Dicen, los Nefilim, hijos de Anak. ¿Okay? Ahora bien, cuando leemos este texto bíblicamente, nos damos cuenta de que ellos veían a estas personas como gigantes. Personas de gran tamaño. ¿Okay? O sea que los Nefilim estaban en esa tierra y si usted busca el texto bíblico y lo lee un poco más, se va a dar cuenta que ellos expresaron que se veían como langostas. Langosta es como ese saltamonte un poco más grande, ¿no? Con alas. No la langosta de mar, sino la langosta voladora. Y que ellos se veían como de ese tamaño en comparación. Entonces, imagínense el tamaño de esas personas. Era más o menos una persona por lo menos del doble del tamaño de ellos. Por lo menos. Estos eran los Nefilim, los gigantes. Dicen hijos de Anak. O sea, Anak eran una raza, una etnia, una raza de personas de gran envergadura, de gran tamaño. Y que no solamente eran grandes personas, sino también eran guerreros gigantescos. ¿Okay? ¿De qué tamaño? Bueno, algunos dicen que 60 metros, 200 metros, 100 metros. La misma escritura más o menos nos señala como cuánto medían estas personas. En promedio eran como 4 metros aproximadamente. Entonces, estas personas eran de gran envergadura y el testimonio bíblico nos dice que eran de la raza de Anak. ¿Okay? Eran muy grandes, gigantes. ¿Okay? Los vean como gigantes. Ahora bien, hay un testimonio bíblico también que nos habla de esto. Me parece que no sé si lo tengo acá, lo comparto. Acá. Perfecto. Déjenme tratar de colocar acá. Bien, fíjense que también nos dice acá en el hebreo que el rey de Bashán quedó del resto de los refaítas. ¿Okay? De los refaítas. Una raza una etnia, un grupo de personas que le llamaban los refaítas. Es una raza. Aunque aquí en el hebreo me parece que dice los refaim. Los refaim, quizá me equivoque. Se tradujo al español como los refaítas también. Se dice en español como los refaítas. Está escrito acá. Bueno, estos refaim también eran grandes. Y el rey de Basham, de un lugar, era parte de esta tribu, ¿no? Parte de esta raza, los refaim o refaítas. Y menciona que su cama era de 9 codos de longitud. Imagínense ustedes, 9 codos de longitud
son aproximadamente unos 4 metros. ¿Okay? Unos 4 metros. Deuteronomio 3:11. Porque solo Og, rey de Bashán, quedaba de los gigantes. Fíjense cómo lo traducen algunas Biblias también. Hay algunas traducciones que dicen quedaba de los gigantes, no dicen como lo dicen en el hebreo de los refaín, ¿okay? Escrito de los refaitas, sino que de una vez lo colocan como gigantes. ¿Okay? Dice que la cama de este rey Og tenía 9 codos. 9 codos. O sea, aproximadamente unos 4 metros. Imagínense el tamaño o la envergadura de esa persona, que tenía una cama de 4 metros de largo y un poco más de 1,5 metros de ancho. ¿Okay? O sea, imagínense eso. Y que era de un material fuerte. ¿Okay? Una cama de hierro, como dice acá. Déjenme ver si lo acá. Cama de hierro. Ahora bien, fíjense que el testimonio bíblico nos dice que hay personas de gran tamaño. Vemos como la palabra Nefilim es la misma palabra que se utiliza para referirse a personas grandes más adelante, como les mostré creo que fue aquí acá, como les mostré en Números 13, ¿okay? Que les mostré que acá en el cuadrito rojo es la palabra clave, esta, Nefilim, Números 13, que está en la misma de Génesis, que es la que estamos analizando, a la que le sacamos varias conclusiones, varias teorías. Y yo estoy tratando de presentar la que mejor me parece, la que me acerca mejor a una verdad. Y es que estos Nefilim están relacionados con personas gigantescas, personas de una gran envergadura. ¿Okay? Y que habían razas como los de Anak, como los Refaim, que eran personas de gran tamaño, Quizás, muy probablemente, el rey David tuvo que luchar con uno de estos, que pocos se atrevían a enfrentarlo, pero que el rey David, con su fe en el Creador, lo enfrentó. ¿Sí? Quizás este hombre, este gigantesco hombre, quizás era de alguna de estas razas. Así que era un hombre gigante también. Nos cuenta la escritura que David, en ese tiempo, todos los veían nadie se atrevía a luchar con él, porque lo veían muy grandísimo. Pero que David se atrevió con la fe en el Creador, por el celo de Dios, el amor a Dios. Dice, nadie se puede burlar de Dios. Yo voy a ir a luchar con él, parafraseando un poco. Entonces, es muy probable que este gran luchador, Goliat, si no me equivoco, era de una de estas razas de grandes hombres, de los que estaban quedando. Entonces, esa es la teoría que yo le planteo. Eso es lo que yo me inclino más hacia ese lado. Eran personas grandes, de gran envergadura, gran tamaño, en promedio unos 4 metros, no 200 ni 60 metros. En promedio unos 4 metros, pueden ser 3,5 metros, 4 metros máximo, o quizás en promedio. Entonces, mi opinión personal la dejo acá planteada. Cada quien podrá llegar a sus propias conclusiones. Sin embargo, según lo analizado, pienso que eran personas de una raza muy grande. Que sí existieron. Hoy día
hay personas de gran tamaño. Bueno, hoy día me refiero a nuestra era. En nuestra era vemos personas de gran tamaño, grandes basquetbolistas y más altos todavía. Personas de más de 2,5 metros. Imagínense. Nosotros lo veríamos como gigantes también. Esas personas existen hoy día. Bueno, me refiero a que en nuestra era, esta era actual, han existido. Muchos de ellos, por su gran tamaño, han fallecido porque no funciona bien su organismo, hay un desequilibrio. Y bueno, algunos expertos piensan que se relaciona mucho con un descontrol de una glándula cerebral, que es la glándula pituitaria, si no me equivoco, y que empiezan a crecer sin detenerse. Más de 1 metro, más de 2 metros, 2,10 m, 2,20 m, 2,30 m, 2,40 m. O sea, imagínense el tamaño de esa persona. Si hoy día yo veo una persona de 1,90 m, lo veo altísimo. Entonces imagínense, de 2 metros ya se ve más alto, de 2,10 m más alto, de 2,20 m mucho más alto. Imagínense ya cerca de 2,30 m, 2,40 m, lo vemos gigantesco. Y esas personas en nuestra era han existido, en nuestro siglo, esta era más moderna. Así que, en conclusión, los Nefilín, desde mi perspectiva y según lo que les mostré, fueron gigantes. Hombres de una raza grande, que existieron y que luego fueron acabándose. Fueron como que esa raza fueron extinguiéndose. Así que hoy día no vemos personas de 4 metros. Fuera demasiado impresionante, pero no los vemos. Y muy probablemente esta persona con quien luchó David, Goliat, era una de estas razas también, de seres humanos que crecían muy, muy grandes. Entonces eso, espero que te haya gustado esta opinión. No pretendo que lo creas. Planteo una prueba bíblica, lo indagamos, profundizamos un poco más, lo relacionamos con otros textos y vemos las similitudes de las palabras y vemos que efectivamente, desde mi punto de vista, fueron gigantes. Tú puedes tener tu opinión, tienes libre derecho de opinar, así que según lo que tú creas, puedes opinar, no te preocupes. La idea es que podamos plantear según las pruebas que tenemos en mano. Así que ese es mi planteamiento, esa es la teoría que yo más me inclino. Así que se las presento y bueno, espero que les guste. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, que va a estar muy emocionante también. Así que te pido por favor, si quieres seguir viendo estos videos, bueno, suscribirse, la campana. Y así estás como en el seguimiento de los puntos más importantes entre la sabiduría, entre la Biblia, entre la realidad, la ficción, entre lo misterioso y lo revelado. Ya hablan más temas emocionantes.